y compañeros, cooperativistas, todos. La charla del día de hoy tiene que ver con un tema de actualidad porque el Consejo Nacional de Supervisión y la SUGEF han emitido el acuerdo SUGEF 2421, reglamento para calificar las entidades supervisadas por la misma SUGEF. Nuestra charla de hoy es con el compañero o colaborador de FECOPSE, el profesional Juan Muñoz Giró, estadístico de la Universidad de Costa Rica y economista de la Universidad del Estado de Ohio en Estados Unidos. El objetivo de hoy es analizar los aspectos más relevantes de la nueva propuesta de evaluación de la situación de las entidades financieras en el marco de un nuevo enfoque que eliminará la ficha CAMELS. Esperamos que se abarque la evaluación actual, los objetivos de la nueva evaluación, los componentes de la nueva evaluación y los retos para las entidades financieras. Don Juan ha sido un investigador insigne, ha trabajado en muchas ocasiones a nivel del Estado también, fue intendente de entidades financieras y director corporativo de riesgos del Banco Nacional y sigue asesorando muchas empresas y sirve en FECOPSE también como asesor externo en riesgos para las cooperativas que así nos lo soliciten. Es para nosotros un placer presentarlo a él y darles un saludo de parte del Consejo de Administración de FECOPSE y de su personal, Ramsés, Dilson, doña Raxel y su servidor Carlos Montero. Esperamos que sea de provecho y esta transmisión se está emitiendo simultáneamente por el Facebook y quedará en el YouTube de la Federación donde están todas las charlas anteriores. Que tengan un bonito día y a aprovechar y hacer las consultas del caso. Buenos días. Don Juan. Gracias, buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a ustedes por compartir este momento conmigo. La verdad, me siento siempre muy honrado cuando FECOPSE me invita a participar en estas actividades. Y un agradecimiento muy especial a Carlos, a Ramsés, a Dilson, a FECOPSE en general, por tenerme siempre presente y confiar en mí. Lo cierto del caso, para entrar en materia, bueno, y antes de eso, señores, el que tenga algún comentario, alguna observación, a mí me gustaría que la fueran planteando. Yo no puedo ver la manita levantada, entonces tal vez ahí Dilson o Ramsés o Carlos pueden ayudarnos para que la persona interesada en comentar algo tenga su espacio en ese momento, o si no, pues también al final de la sesión que está programada para 1 hora. Señores, en ocasiones anteriores, cuando yo me he referido a los cambios normativos que nos está dando la superintendencia, siempre he dicho que hemos estado alcanzando un punto en el que la transformación hacia la supervisión basada en riesgos estaba viniendo cada vez más fuerte. Y eso se explica no solo porque la superintendencia ha adoptado, y yo diría que con buena calidad, toda la normativa, todos los principios que ya nos vienen rigiendo no solo a Costa Rica, sino también en el resto del mundo, desde el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Esto de la supervisión basada en riesgos, si bien es nuevo para Costa Rica, ya puede andar en unos 40 años. Entonces, tampoco es que sea un tema novedoso para todos. Además, Costa Rica tiene que cumplir con la revisión del Fondo Monetario Internacional que nos hacen anualmente, y dentro de los temas que investiga el Fondo Monetario está el tema de cómo está la supervisión. Y es un tema que desde más o menos el 2002, por ahí, cuando yo llegué a la superintendencia, ya el Fondo Monetario no se evaluaba. Y bueno, nos atrasamos, sí, nos retrasamos por varios años para ir adoptando lo que podríamos considerar como las mejores prácticas de supervisión y de regulación. Esto vino a profundizarse cuando nos adherimos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE es una organización que procura, busca que los países asociados, miembros, mejoren las prácticas económicas, las prácticas legales, las prácticas regulatorias, pero con cierta ponderación para no asfixiar tampoco
vía regulaciones o leyes a la gente y a las empresas. Entonces, hemos estado en presencia de una maduración del enfoque de SUGEF que ha llegado a niveles importantes. Y nada más para repasarlos, vean que tenemos los nuevos lineamientos de crédito de la Administración Integral de Riesgos, la 210, y ahí lo que necesitamos es definir cómo vamos a identificar y a administrar el riesgo. Y mucho de lo que dice la 210 está en manos, sobre los hombros del Consejo de Administración. Entonces, bueno, ahí, si me están escuchando, miembros de los consejos de administración, la responsabilidad que ustedes tienen con la nueva normativa, no solo la 210 de administración, sino la 1616 de gobierno corporativo, es enorme. Y además, ahora viene el tema de que tenemos la 121 en línea con la norma internacional de información financiera número 9, con formulitas muy prácticas, siguiendo la NIF, pero con un elemento que ya lo habíamos discutido hace unas semanas en este mismo foro, de que necesariamente ustedes van a tener que administrar vía cálculos de indicadores de riesgo las exposiciones al riesgo de crédito. Entonces, aquel elemento que yo he escuchado y que todavía sigo escuchando en algunas instituciones financieras de que esto a mí no me va a pasar, tengo control del riesgo, mi cartera es muy sana. Bueno, lo cierto del caso es que hay que demostrarlo. Y no podemos dejar de lado ahora demostrarle no solo a la SUGEF, sino también a la auditoría externa, principalmente, que se está administrando el riesgo. Y déjenme decirles algo que lo he reiterado en diferentes ocasiones aquí. El índice de morosidad no es un indicador de riesgo. Ya eso no es riesgo. Un crédito que esté en riesgo, sencillamente es el que está al día. Un riesgo, un crédito que está moroso, ya no es un problema de riesgo, ya es una realidad. Entonces, si ustedes, y con eso voy amarrando el tema con la 24-21, si ustedes creen que mantener a raya la morosidad es la gestión del riesgo, pues no, no es eso. Incluso los índices de morosidad, como son porcentuales, pueden esconderse si uno acelera la colocación de crédito, que es peor, todavía es como echarle más fuego, más leña al fuego. Entonces, aquí viene ahora la 24-21, que viene siendo también, por así decirlo, la cereza sobre el pastel. Primero que todo, si ustedes la leen detenidamente, es una norma que incluso trae los criterios de evaluación de Seychelles Camels, toda esa secuencia de indicadores de capital, calidad de los activos, manejo, gestión, evaluación de rendimientos, liquidez y sensibilidad a riesgos de mercado, ya se podrán seguir calculando, pero no será el tema de evaluación de la superintendencia. Ustedes podrán seguirlo calculando como un mecanismo tal vez de carta de presentación cuando soliciten líneas de crédito y decir que este es mi CAMELS, pero resulta que ya ese CAMELS, tal vez la superintendencia no lo va a volver a ver. ¿Ah? Que tendrá que calcular indicadores, como vamos a ver, sí, sí los va a tener que calcular. Pero si ustedes se ponen a ver el CAMELS hasta la fecha, hasta el día de hoy, se van a dar cuenta que es una foto de lo que pasó. Mientras que el giro que trae la regulación y todo el tratamiento estratégico de los riesgos es, dígame, cómo se va a ver usted a futuro, cómo va a lucir a futuro. Por ejemplo, la 210 le pide al Consejo de Administración que apruebe el presupuesto anual de los gastos por estimación del deterioro de la cartera de crédito. Es decir, ustedes van a tener que irse 12 meses adelante. Dígame cuánto vamos a tener de estimaciones. ¿Y cómo logramos nosotros establecer un presupuesto para 12 meses adelante por el gasto asociado con las estimaciones? Tenemos que utilizar mecanismos numéricos, cuantitativos, de cómo se podría deteriorar la cartera con la cartera actual y con la que vamos a colocar estratégicamente. Bueno, y ahí comenzamos a meter temas de
previsión, temas de visión a futuro, y abandonamos completamente este enfoque Camels, que lo que nos dice es cómo nos vimos al 31 de octubre, pero no nos dice cómo nos veremos al 30 de noviembre. Eso siempre ha sido así, claro, en su momento el Camels fue importante porque fue el mecanismo, diríamos que incluso de aceptación internacional, para evaluar empresas, pero aquí ya lo estamos dejando de lado e incluso el enfoque actual, la 2400, juega todavía con ponderadores numéricos que dejan sin criterio, por decirlo así, al regulador. Entonces, la suficiencia patrimonial pesa un 100% actualmente en la calificación. La calidad de los activos medidos por pérdida esperada, por morosidad, cosas que ya sucedieron, que ya son del pasado, pesan 100%. El manejo, 50% cada indicador. Rendimientos, y aquí viene un punto importante para que lo tengamos claro. Cuando ustedes elaboren planes estratégicos, al margen de lo que diga la regulación, hay que estimar cuál es el rendimiento de las estrategias, de los objetivos y las metas de todo el negocio, no solo de la colocación de crédito. Pero ahora, desde el punto de vista de la nueva propuesta, la 2421, ustedes a la par del plan estratégico van a tener que poner el riesgo y en la medida de lo posible cuantificarlo. ¿Por qué? Porque ahora resulta que tenemos no solo la declaración del apetito de riesgo, que debe hacerse sobre la base del plan estratégico, sino que también tenemos que ir midiendo cuánto le cuesta a una institución, a una cooperativa, el riesgo. Por ejemplo, los que me han visto trabajar el cálculo de probabilidades de incumplimiento de la cartera de crédito, se podrán dar cuenta y podrán recordar que de ahí se deriva la pérdida esperada, el valor en riesgo y la pérdida inesperada por el riesgo de crédito. La pérdida esperada para gestión de riesgo no es la NIF 9. La NIF 9 es un método contable, pero no es para estrategia de riesgo de crédito. El que interesa es la otra, la que es de modelo, la que se utiliza para estrategia y que representa la pérdida esperada si lo tengo en un modelo de probabilidades. Representa el costo que la cooperativa enfrenta por el riesgo que tiene el deudor. Y la gran pregunta es, está bien, yo le calculo ese costo a la colocación del crédito. Es un costo que no es el administrativo ni es el de los fondos, es el costo por el riesgo del cliente. ¿A quién se lo cobro? Se lo cobro al cliente. Y cuando yo he propuesto eso, lo primero que me dice alguien es, mire, usted me saca de mercado. Bueno, entonces asúmalo y mídame la rentabilidad ajustada por riesgo para ver cuánto del riesgo de crédito está comiéndose la rentabilidad de la cooperativa, porque es uno de los dos el que lo debe pagar. Entonces, esas cositas, básicamente en rendimientos, ya ustedes deberían ir planteando la necesidad de no solo calcular el rendimiento como tradicionalmente lo calculamos, sino de ajustarlo por riesgo, para valorar si efectivamente los costos asociados con los riesgos del negocio están lastimando, están dañando el rendimiento. Bueno, ya tenemos que ir acostumbrándonos a eso. Vean que liquidez representa un 100%. La sensibilidad a los riesgos en el CAME, les voy a ser honesto, su definición quedó muy superada desde hace años. Tal vez fue útil en el momento en el que se incorporó dentro de la ficha CAME, pero en este momento ya no es un indicador importante por dos razones. Primero, tiene niveles de normalidad y de irregularidad realmente muy elevados, como para decir que hay alguna alerta severa en la sensibilidad a los riesgos. Y además, y hay empresas financieras, instituciones financieras, que los están midiendo mucho más puntualmente que lo que sugiere el CAMES. Entonces, incluso el CAMES dejó de ser útil para las instituciones financieras que han entendido la gestión del riesgo y que calculan indicadores de riesgo de acuerdo con sus exposiciones y su apetito.
ya el Camels no juega más y lo ha dejado de jugar para ellas desde hace rato. Entonces, bueno, esto en algún momento teníamos que superarlo. Y también tenemos el otro tema de la calificación cualitativa. Y permítanme decirles esto, la nueva 24-21 le dio vuelta a todo. Primero abandona un esquema de ver indicadores históricos, CAMES, y además las 24-21 ahora a la calificación cualitativa le da casi que todo el peso. Aquí, hasta el momento, el peso que tiene la cualificación cualitativa en el CAMES es apenas del 20%. Y déjenme decirles esto. Realmente los indicadores financieros y de riesgos de una empresa se irán viendo bien si la organización interna de la cooperativa es buena, si tienen un buen gobierno corporativo, si tienen una buena gestión de riesgos, si tienen una buena estrategia. Con el tiempo, eso va a ir mejorando los indicadores. Entonces, si eso sucediera realmente en el tiempo, pues entonces el CAMES deja de funcionar como un termómetro. ¿Qué es lo que nos dice ahora la 24-21? Bueno, antes de pasar a la 24-21, por ley, la ley 7758 del Banco Central, la SUGEF tiene que ubicarlos en un grado de normalidad o en uno de 3 grados de irregularidad. Y ahí pues ya tenemos todos los procedimientos documentados de la SUGEF de cómo va evaluando hasta el día de hoy si una empresa está en normalidad o en irregularidad. Lo que sí es cierto es que la ley, la 7558 del Banco Central, nos dice que si la SUGEF califica a alguien en irregularidad 3, eso es intervención inmediata. Entonces, eso se mantiene porque es legal, ¿verdad? ¿Qué nos dice la 24-21? Nos dice lo siguiente, de manera resumida. El primer factor de evaluación que vamos a tener es la estructura del gobierno corporativo. Y esa estructura ha venido evolucionando. Ahora la tenemos con algunos cambios y bastante importantes. Incluso aquí en este foro hace unas semanas dimos una charla de la que hay una presentación, por si alguno se la puede solicitar a FECOPSE, sobre los 79 preceptos que la nueva norma de gobierno corporativo le exige al Consejo de Administración. 79. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es el Consejo de Administración el que tiene la inmensa responsabilidad de que las cosas marchen bien dentro de la cooperativa. ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Pedirle a la administración rendición de cuentas sobre los temas que pueden ser importantes, preponderantes. Son 79 acciones que el órgano director, como lo llama la norma de gobierno corporativo, debe ponerle atención. Y todas ellas recaen sobre la administración, la delegación a la administración. Entonces, eso es lo que va a estar evaluando la nueva 24-21 a partir del 2023. Si el Consejo de Administración tiene los mecanismos, tiene las herramientas, maneja los conceptos y realmente ejerce la tarea de darle seguimiento a toda la institución. Entonces, aquí pasaremos por la pena, probablemente, de que los señores del Consejo de Administración van a tener que dedicarle más tiempo a la cooperativa. Y les doy un consejo también. Dentro de esos 79 preceptos que le dan forma al gobierno corporativo, hay uno que me interesa recalcar, darle énfasis, y es el hecho de que en las votaciones, cuando se hay que tomar acuerdos, si hay alguien que no está de acuerdo, debe quedar constando en actas. Y ahí ya comienza uno a darse cuenta de que realmente hay que interpretar lo que la gerencia lleva a un consejo de administración, cuestionarlo, si es del caso, dejar evidencia de las discusiones, que queden claras. No se vale, señores, por la responsabilidad que el consejo de administración va a tener, decir, por ejemplo, mover la cabeza en sí o en un no, dependiendo de lo que diga el presidente del consejo.
Y mucho menos decir, bueno, sí, me gusta lo que dice la administración y lo acepto. Lo habrán leído de verdad. Vean, yo he participado en juntas directivas y en una de ellas, en el Bambi, yo siempre dejé muy clara mi posición, tanto a favor como en contra. Y muchas veces cuando yo estaba en contra de algo, me desligaba, me apartaba de los comentarios generales, porque al final de cuentas, la mayoría veía a la ministra de Vivienda para saber si se aprobaba o no. Eso hay que erradicarlo. Uno debe tener criterio propio en un consejo de administración. Eso es lo que probablemente va a estar viendo el gobierno corporativo. El segundo elemento es el de gestión de riesgos. Y aquí viene otro tema importante, señores. Vean, yo ya tengo desde el año 2000, no, desde el año 98, cuando llegué a ser gerente de riesgos del Banco Nacional. Y he participado en muchos comités de riesgos y de juntas directivas y de consejos de administración. Y a la función de riesgos ni le dan importancia en algunas instituciones. Más bien es un estorbo. Vean que estoy hablando de la función, sin que ello implique el área. ¿Qué quiere decir la función de riesgos? Sí, al gerente de crédito le toca administrar el riesgo de crédito. Entonces, el gerente de crédito es parte de la función de riesgos. El área de riesgo es otra cosa. Mide, alerta, identifica, cuantifica, puede dar opinión, pero, y eso es lo más importante del gobierno corporativo, también, ¿a quién le pertenece el riesgo? A él, a esa persona. El riesgo de liquidez, el riesgo de inversiones, el riesgo de tasas de interés, al gerente de finanzas. Ese es el que lo debe administrar. Igual el de negocios. Tiene que hacerse cargo del de crédito y eventualmente captaciones. La gestión de riesgos es corporativa. Y en este caso, como lo vamos a ver más a continuación, la norma 2421 es clara en señalar de que, primero, la gestión de riesgos o el área de riesgos en general es completamente independiente de la gerencia. Segundo, se le deben dar los recursos tanto humanos como de software necesarios. No se le debe negar información nunca. Es como si fuera en el mismo nivel de la auditoría. Y les comento y se los digo con gran pesar, hay todavía empresas que ven a riesgos como un estorbo. Y resulta que riesgos en esta 24-21 es más importante que rentabilidad. Entonces, vayan poniendo un poquito las barbas en remojo, por si acaso la gestión de riesgos se está haciendo, digámoslo así, marginada. Porque ahí los van a valorar. Y si eventualmente les encuentran ese problema, tengo por seguro que la calificación va a salir mala. Tercer factor, situación económica financiera, pero ya no medida por CAMES, sino por tres indicadores que ahora los vamos a ver. El ambiente de cumplimiento. Muy bien, señores. Tuve la sorpresa de encontrarme con una empresa que durante años no nombró al miembro externo del comité de riesgos. No quiso. No quiso. ¿Qué hizo la SUGEP? No sé. Pero no quiso. Lo está estrenando este año. Bueno, el ambiente de cumplimiento no es solamente que la unidad, la oficialía de cumplimiento esté haciendo su trabajo. No, es cumplimiento normativo, cumplimiento legal. Y aquí puede caber el asunto de que si la SUGEF envía una circular o envía una solicitud de información, el ambiente de cumplimiento entra. Bueno, dígame cuándo le van a responder esto a la SUGEF. O esto está cumpliendo con la normativa o no. Ambiente de cumplimiento. Estamos alineados con la regulación, con lo que nos pide y tal vez con algunas otras leyes. Y en el punto 5 hay algo muy interesante. ¿Cómo es la calidad del capital que sostiene a los riesgos? La calidad. Y aquí me retrotraigo a otra versión nueva de la norma 306, si mal no recuerdo el número, que es la definición del capital. La suficiencia patrimonial. Esa 306 está cambiando diametralmente.
Está cambiando. Ya no tendremos capital primario, capital secundario, sino capital de nivel normal 1, capital de nivel normal 2. Vamos a tener capitales suplementarios por ciclo económico, por riesgo de contagio entre instituciones. Entonces, bueno, tenemos ahora que integrar también la parte de cómo está constituido el capital base en la nueva normativa. Vean entonces, señores, que ya todo viene cayendo en una forma integrada. La norma propuesta define 6 calificaciones y la de normalidad está abriendo en 3 rangos. Normalidad 1, una entidad sin debilidades o alertas, y si tiene alguna debilidad, esta debería ser bastante pequeñita, casi que imperceptible, que no genera mucho problema, que no genera problema del todo. Bueno, esas serían las que caerían en normalidad 1. ¿Ah? En normalidad 2 están aquellas en donde se detectarían debilidades que requieren un plan de acción que la SUGEF considere eficaz, ¿no? Bueno, siguen operando, son debilidades tal vez subsanables fácilmente. Ahí habrá que esperar a ver el criterio de la superintendencia. Estarían en normalidad 3 aquellas debilidades que, si bien no son peligrosas, no se están atendiendo adecuadamente. Siguen en normalidad porque su impacto no sería tan grande, pero requieren una atención y no la están obteniendo. ¿Ah? Si ya la institución, a criterio de la superintendencia, está en irregularidad 1, ¿ah? Es porque hay situaciones que afectan de manera manifiesta, importante, problemas dentro de la empresa, dentro de la institución, y que requieren de un plan de acción con aspectos importantes, fundamentales, medulares, para corregirlo. Aquí ya estamos hablando de una situación en la que hay cierta urgencia por arreglar las cosas, ¿verdad? Hay cierta urgencia. De irregularidad 2, ya es un plan de saneamiento, ya es más problemático el problema que se está observando, y ya no es un plan de acción, sino un plan de saneamiento, es decir, un cambio en las formas de hacer algunas cosas, incluso un cambio en las estrategias, un cambio en el rumbo que lleva la empresa. Es saneamiento, ya no es un plan de acción para tapar algún bache, es un plan de saneamiento, es decir, metas en cintura. A Juan Muñoz le dijeron, usted tiene que perder peso, tiene que cambiar su nutrición, si no se muere. Bueno, todos nos tenemos que morir, pero yo quisiera morir bonito, no feo. Bueno, sí, ya tuve que hacer un plan de saneamiento, perder 10 kilos en pocos meses y hacer ejercicio y todo aquello. ¿Ah? Un cambio drástico, eso es lo que estaríamos en irregularidad 2. Y la irregularidad 3, en pocas palabras, ya es una situación grave. Y si cae en irregularidad 3, viene la intervención, porque ya no hay salida. Entonces, vean que el hecho de tener ahora 6, las 5 primeras son alertas para el Consejo de Administración. Ahora, aquí viene un tema, vuelvo al Consejo de Administración, y es el hecho de que ustedes tienen que estarle pidiendo a la administración cómo se van viendo las calificaciones que ustedes mismos deberían hacerse de acuerdo con los criterios que tiene la 2421. Decirle a la administración, mire, mensualmente o cada 3 meses, dígame en qué nivel estamos de acuerdo con la 2421. Eso significa poner a la auditoría y tal vez también a la unidad de riesgos, levánteme los criterios de su jefe, hágame la evaluación a ver cómo me voy viendo, así como ustedes hacen el CAMES para irse viendo mes con mes. Ya ustedes van a tener que estar implementando esto para tomarse el pulso. Habría que esperar cómo sale un XML para ver cómo se informa a la SUGEF de la evaluación que ustedes mismos están haciendo. En el factor de gobierno corporativo, mis amigos, ¿qué es lo que va a evaluar la superintendencia? Y ahí en los anexos de la 2421, que son muy extensos, no nos daría tiempo para verlo puntualmente aquí, viene la composición del órgano de dirección. Ustedes, por ser cooperativas, ya los tienen definidos. ¿De acuerdo? Pero
de acuerdo con la norma de gobierno corporativo, la 16, tienen que cumplir ciertos requisitos. Y el Consejo de Administración no se escapa de eso. Ahora, la SUGEP va a estar evaluando esa composición, el grado de conocimiento que tienen los miembros del Consejo en materia, en este caso, de administrar una cooperativa de ahorro y crédito. Va a estar evaluando cómo participan, qué grado de conocimiento tienen, en fin, hay que irse preparando para salir bien calificados en esas funciones y responsabilidades. También, el Consejo definitivamente delega las funciones, pero jamás puede delegar una responsabilidad. Las asume porque esa es parte de la ley también. Entonces le puede decir a la administración, usted se encarga de esto y esto, pero la responsabilidad mía es ver que usted lo haga, que lo cumpla. Me tiene que rendir cuentas. Y dentro de funciones y responsabilidades, hay varias acciones que ustedes deben ejecutar como miembros del Consejo para estar al tanto permanentemente de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo, reitero, señores del Consejo, no es ver si la morosidad subió o bajó, no. Dígame cuál es la probabilidad de que un cliente no me pague. Y dígame cuáles son los clientes calificados de acuerdo con la 121 en categoría 5. ¿Y qué tratamiento les vamos a hacer? Y si queremos realmente administrar el riesgo de crédito, que es el que tiene más importancia, ¿cómo lo detenemos desde un inicio? ¿Vamos a colocar crédito por colocarlo y hacer crecer la cartera o vamos a seleccionar inteligentemente a un deudor? Entonces ahí entran los criterios de riesgo y a ustedes se les va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque tienen que aprobar la política de gestión de riesgo de crédito, en línea también con la 121, que se las trae. No es una norma que si bien es corta, que sea fácil. Va a cambiar el negocio. Estructura del gobierno corporativo y comités de apoyo. Perdón, Juan. Sí, adelante. Adelante, don Luis. Con respecto a la composición del órgano de dirección, como bien sabemos, por la estructura como operamos en las cooperativas, proceso democrático, o sea, el proceso de elección es democrático, ¿verdad? Ahora en Cabletica te atendemos 24/7 a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, estamos escuchando a Teletica. Más rápido y a cualquier hora. Pasó ahí. Bueno, entonces en muchas organizaciones, normalmente, digamos, muchos potenciales directores Se postulan, claro. se postulan y tal vez no tienen el perfil, incluso que exige la 1616, de camino se les va preparando, etcétera, capacitando, pero nunca es igual. No, ¿Cuál es la postura ahí de la SUGEF? ¿Cuál es el nivel máximo al cual podría llegar la superintendencia? Vamos a ver. En casos de estos. La superintendencia ha entendido que por la ley propia de las cooperativas tiene que adaptar su supervisión y su regulación a esa ley. Por ejemplo, el caso del miembro independiente en los consejos de administración, que hace unos años dio guerra y al final a su vez bajó la cabeza. No puede, tiene que ser un asociado. En la práctica, yo haría lo siguiente, y tal vez con eso la superintendencia no daría problemas o lo podría entender mejor. Primero que todo, cuando llegara el momento de seleccionar nuevos miembros en el Consejo de Administración, hacerles llegar a los delegados con anticipación algún tipo de documento que les diga, vea, estos son los requisitos que pide la ley de cooperativas. Yo creo que en eso todos están bien conocidos. Y estos son los requisitos que pide la regulación de acuerdo con el gobierno corporativo. Como bien lo dice usted, Luis, habrá algunos que no lo cumplan, pero eso no impide que se elijan. Si eso sucediera, la cooperativa, es mi sugerencia, debería de tener un plan de entrenamiento y capacitación para los nuevos y que les haga ver que durante cierto tiempo van a estar recibiendo, no digamos clases, digamos seminarios, adiestramientos en diferentes campos, como por ejemplo este gobierno corporativo en el campo de gestión de riesgo, que es el más importante, como para que ya se sientan preparados, pero yo creo que sí hay que hacérselos ver en el momento en que se convoca a la asamblea.
Estos son los requisitos, tenemos planes remediales para que se sientan mejor, para que no entren desubicados, y así vamos cumpliendo con el tema, por ejemplo, de que se conozca qué es una cooperativa, cuáles son las funciones que tiene, cómo está organizada y cuál es el papel, la responsabilidad y el deber de un miembro del consejo. Se los digo porque probablemente habrá algunos de los nuevos que lleguen a estar en un comité de vigilancia, de auditoría, en un comité de tecnología, en un comité de crédito, en un comité de riesgos. Bueno, hay que entrenarlos. Estamos de acuerdo con que no van a tener un conocimiento inmediato, pero mientras quede la tarea de adiestrarlos, yo diría que la superintendencia va a estar tranquila. Es un tema de ir viendo cómo se madura. Claro, el asunto es que en el caso de las cooperativas va a ser algo permanente, porque ustedes cada 2 años podrían cambiarlos. Bueno, sí, entonces hay que tener un plan de capacitación para los nuevos miembros. Veo a don Rigoberto con la mano levantada. Adelante, Rigoberto. Don Juan, las Adelante. cooperativas tienen un comité que se llama de idoneidad. Yo creo que Sí. ahí sería un filtro Es un para filtro. que, claro, no se le puede negar en la cooperativa la participación a algún miembro, porque por el reglamento que tienen las asociaciones cooperativas, pero de alguna manera eso es un filtro. También hay que tomar en cuenta que no, hay personas que se postulan, pero no tienen el interés de recibir capacitaciones. Yo creo que ahí también hay una situación en que limita o se puede limitar algunas personas asociadas que quieran ir a los cuerpos Colegiados. administrativos, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Claro. No, estamos de acuerdo que en la viña del Señor hay de todo, pero yo sí creo que en el momento de elegir a un miembro del consejo debe tener claro a qué viene, y ahí sería una oportunidad para decirle, mira, además de cumplir con los requerimientos legales, estos son los regulatorios y tenemos que entrenarlo. Y usted sabe que va a aceptar una responsabilidad y va a tener que generar criterio para que funcionen mejor. Y si eso se lograra, yo diría que vamos a funcionar mejor. ¿De acuerdo? Bueno, tengo 3 manos más levantadas. Adelante. Don Juan, buenos ¿Con quién días. hablo? Con Nidia Durán. Ay, Nidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bueno, Bien, gracias. ¿Cómo está la zona norte? Esperándolo a usted cuando quiera Bueno, llegar. llegaré en algún momento, sí. Bueno. Adelante, Nidia. Don Juan, bueno, he seguido detalladamente su intervención, como siempre, para aprender. Y me quedó una dudita, bueno, muchas, porque uno deseara tener una esponja en el cerebro para asimilar todo eso, pero me llamó mucho la atención dentro de los ponderadores de la calificación cualitativa, la liquidez dice para el indicador con el peor resultado. Entonces yo Sí. me proyecté hacia esos 12 meses que supuestamente nos están pidiendo la 24-21, que nos vayamos en ¿cómo se llama? Ya no en lo que sucedió, sino en lo que viene. Entonces, Sí. ¿cómo puede identificar uno para el indicador con el peor resultado? ¿Qué significa eso? Nidia, aquí tal vez no me expliqué bien, mi amiga. Esto Okay. va a desecharse. Esto no es lo que va a aplicar. Esto es lo que está vigente y estará vigente hasta finales del 23, del 22. Pero ya lo desechamos. Ya Actualmente está en la calificación de liquidez hay 2 indicadores, creo. Y se califica el del peor resultado. De los 2, pero ya eso se desecha. Ya vamos a ver otro cambiecito que viene en la nueva. Esto es lo que va a ser eliminado. ¿De acuerdo, Nidia? Ok, sí, correcto. Y también entonces los ponderadores de la cualitativa en planificación. Todo esto cambia. Todo eso Va a estar desechado. Okay, todo va a estar desechado. ¿Va? Ahí ¿Cuál es donde... dentro de la nueva, cuál es el primer componente que entra? Gobierno corporativo. Gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en gobierno corporativo? Esto que está ahí. Ya, sí, perfecto. ¿De Muchas acuerdo? gracias. Con mucho gusto, Nidia. ¿Alguien más que por ahí tenía la mano levantada? Don Juan, yo tengo la mano levantada hace ratito. ¿Con quién hablo?
con Flora Alvarado. ¿Qué tal, Flora? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted, don Juan? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Era un poco con respecto a lo que señalaba Luis ahorita sobre la gente que reúnen o no reúnen requisitos para la composición o asignar puestos en las juntas directivas. Creo que eso también, aparte de lo que usted señalaba, tiene que ir muy pegado con la autoevaluación del órgano de dirección. O sea, yo Ahí creo está, que tiene es eso. que ser como un poquito más estricto tal vez de lo que manejamos hasta el momento, Yo diría, porque efectivamente a veces llega gente que usted dice, hijo, es doctor, es máster, es licenciado, pero si usted lo pone a la par de alguien que tal vez no tiene todos esos títulos, es muy poco lo que aporta, ¿verdad? Porque es muy poco. no se trata Es de los más, títulos, sino de la actitud, del deseo de estar dentro de una organización claro, y aportar. Entonces, la autoevaluación es fundamental es para... vital. Ustedes van a tener que diseñar un instrumento, un cuestionario, un mecanismo, ustedes del Consejo de Administración, para evaluarse cómo hemos funcionado y eventualmente detectar debilidades de algunos compañeros del Consejo. Y pues, ¿cómo hacemos? Un plan remedial. Bueno, yo creo que todos necesitamos siempre planes remediales. Y vuelvo a la asamblea de asociados, de delegados. Bueno, sí, usted tiene el derecho, postúlese, pero vea a lo que se va a enfrentar porque esto es lo que hay que cumplir. Y aquí tenemos un plan para ayudarlo a que usted se adapte y conozca más. Y esto se lleva su tiempo, pero tiene que tener disposición para ayudarnos a cumplir con la regulación. Y si hay alguien que llega ahí que no quiere saber nada de la unidad de cumplimiento, que no quiere estar siquiera en un comité técnico, bueno, van a tener que hablarle, ¿verdad? Porque la cosa es diferente. En otras palabras, un delegado que se postule, un asociado que se postule, tiene que estar comprometido a dedicarle el tiempo a lo que se requiere en el Consejo de Administración. No es solamente llegar a una sesión a cobrar la dieta, es trabajar por la cooperativa. Ese es el punto importante. Y si eso se lograra, yo diría que la cooperativa va a estar en muy buenas manos. Pero nunca falta alguien que se salga del canasto. ¿Alguien más que desee comentar? Don Juan, Miguel Sí, Alvarado. adelante. Miguel Alvarado, ¿cómo Sí, le van? adelante, Miguel, mucho gusto. El placer es mío. Y saludos a todos y a todas. En relación con esto mismo que se está hablando, aquí yo he visto en algunos lados que tienen un plan de capacitación, es diferente para nuevos directores, exactamente es para eso, para Claro. igualarlos a todos los demás. Ahora, lo más importante es que este plan siempre tiene que ser aprobado por el Consejo, pero otra cosa importante es, y que la SUGEF ha insistido en eso porque yo lo he visto en muchos informes, es que este plan para ellos se les tiene que aplicar en un tiempo limitado, ¿verdad? Que no va a ser para que de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, ya ellos estén igual que los demás. Eso no se permite. Entonces, no lo permite la SUGEF porque yo lo he visto en infinidad de planes de acción que la SUGEF le ha enviado a un montón de cooperativas y algunas financieras, lo he visto. Entonces, para que tomen en cuenta esto, ¿eh? Este plan es un plan diferente de capacitación para los nuevos directivos. Así es, así es. Gracias. Y esa es parte de la sugerencia que yo les di desde el inicio. Adiestren. Claro que tiene un límite, porque no vamos a pasar todos los 2 años de nombramiento dándole clases. Y tal vez aquí, señores, opinión personal, traten de ver a los que se pueden postular para el consejo, ver si realmente tienen el interés de trabajar por la cooperativa, porque hay que trabajar. No es, reitero, llegarse a sentar en una mesa, votar sí, votar no, o decir yo estoy de acuerdo con lo que dice el gerente y voto sí, aunque no sepa de lo que está hablando el gerente. ¿Ah? Yo he visto ya esos casos. Eso no es así tampoco. Y eso es más peligroso para una cooperativa, porque entonces se pierde criterio. Hay que entrenarlos. Y a veces uno debe tener cierta cultura. Se los digo porque como se los mencioné, yo he participado en juntas directivas, hay gente que tiene miedo de llevar la contraria. Tiene miedo de manifestar que está en desacuerdo. Tal vez porque no conozca a fondo, pero probablemente esos son los que mejor pueden dar criterio. El asunto es entrenarlos y que se quiten el miedo. Y algo muy importante, señores,
del Consejo de Administración, que las cosas queden en actas. Se los digo porque yo, desde que estuve en la superintendencia, he visto gente involucrada con demandas judiciales por no dejar clara su posición ante un problema que surgió y que realmente salió mal. Entonces, ¿cuántos miembros de junta directiva no son denunciados desde los bancos o desde instituciones públicas? Por ejemplo, la auditoría interna de la Caja ahora denuncia a cualquier funcionario de la Caja porque se descubre una malversación de fondos, una licitación mal elaborada, una adjudicación, y al día siguiente ya está esa auditoría demandando. Los papelitos hablan, decía el expresidente Mario Echandi. Dejan sus criterios en actas. Sí, estoy de acuerdo por esto y esto. Estoy en desacuerdo por esto y esto. Y además, si no fuéramos a la 210 otra vez, la de administración de riesgos, especialmente en crédito, si hay algún miembro del consejo que está en contra de la aprobación de un crédito, eso tiene que quedar en actas, así lo pide la 210. Probablemente ahí la tarea es, bueno, él estuvo en desacuerdo y si efectivamente el crédito salió mal. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que los otros aprobaron algo que este sí logró ver. Es un tema de mucho manejo que le corresponde, como dice la 1616, gobierno corporativo, al presidente del consejo. ¿Cómo administrar todo esto? Eso le cae directo al presidente del consejo. ¿Qué más nos van a valorar en gobierno corporativo? El sistema de información gerencial. Sistema de información gerencial no es tener un equipo de tecnología únicamente. Es que si el gerente o el consejo de administración quieren ver un dato, doy un teclazo y ahí está el dato. ¿Por qué? Porque ya está todo estructurado para la información necesaria de la cooperativa y oportuna para que la lleve a hacer un buen negocio. Y que genere alertas, por ejemplo. En el tema, por ejemplo, y me adelanto al segundo, de la gestión de riesgos, yo me he encontrado en la práctica con una calamidad tan grande de calidad de datos para hacer análisis de riesgo, que uno se pregunta, ¿y cómo hacen el negocio con estos datos? Porque no dicen mucho y son escasos, están desactualizados. Entonces, bueno, tenemos que generar un sistema de información gerencial que comience a mejorar la información disponible, que no solamente es numérica, es también la cualitativa. Ya les voy a dar un ejemplo. Que me permita tomar una decisión buena. Recuerden hace como 2 años, cuando salió aquel tema de que no se podía deducir más allá del salario mínimo. Eso está en el Código de Trabajo. ¿Y qué pasó? Que nadie lo aplicaba. ¿Por qué? Porque tal vez ni lo conocíamos, pero un sistema de información gerencial debe de darme ese tipo de alertas. Mire, si usted le va a deducir de planilla a este deudor, verifique que su deducción no lo deje por debajo del salario mínimo, porque entonces no la va a poder aplicar. Recuerden aquel otro de que las tasas de interés de los créditos tienen que estar referenciadas, si son tasas variables, a un indicador de mercado. Y la mayoría de las cooperativas no lo tenían así en los contratos. Bueno, la superintendencia se hizo un poquito de la vista gorda, pero de ahora en adelante una tasa variable debe tener entonces un componente de mercado. Bueno, eso debería estar en un sistema de información gerencial. Mire, usted tiene un contrato donde la tasa es variable, pero no está referenciada a la básica. Está incumpliendo la ley. Entonces, esas cositas deben estar a la mano en un sistema de información gerencial. Así de simple. Lo que pasa es que creemos que el sistema de información gerencial es tener el balance de situación, el estado de resultados y alguna que otra cosa ahí. Bueno, no es así, es mucho más. Y como decía ahora, ya se me fue el nombre, qué pena. La autoevaluación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y ustedes van a tener que diseñar un mecanismo, no solo de la autoevaluación del consejo, sino de cómo evalúan a los gerentes también. Eso les va a caer a ustedes, a los miembros del consejo, y demostrarle a su jefe que lo están haciendo. Aquí está, y son 2 filminas. El segundo de los aspectos más importantes que su jefe menciona en la nueva 2421.
está a la par en importancia del gobierno corporativo. Los otros son igualmente importantes, pero los dos primeros, estos de acá, señores, perdón, composición del órgano de dirección y todo lo que es gobierno corporativo, y lo que es gestión de riesgo, son los dos componentes más relevantes de la 2421. Y aquí reitero encarecidamente, señores, llegó el momento en que ustedes comiencen a tomar en serio la gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos no la vean como una camisa de fuerza. Es un negocio inteligente. Eso es la gestión de riesgos. ¿Qué quiero decir con un negocio inteligente? Que si tengo sospechas bien fundamentadas de que algo va a salir mal, mejor no lo hago. Mejor no lo hago. Esa es la gestión de riesgos. Y si se dan cuenta, ahora lo vamos a ver más adelante, está incluso con más importancia que la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si la gestión de riesgos es buena, las pérdidas disminuirían. Habría menos estimaciones por deterioro de la cartera de crédito. Habría mejor control del riesgo de tasas que consume capital. Muchos no lo calculan todavía. Entonces, si la verdadera y eficiente gestión de riesgos, que es de todos, no es del área de riesgos, es de todos, es buena, la rentabilidad sube. Claro que no sube inmediatamente, como es colocar crédito a lo loco para verme mejor en el fin de año, o hacer negocios a lo loco para repartir un buen excedente y que me reelijan en el consejo. Esa no es la gestión de riesgos, esos son locuras. La gestión de riesgo es mantener solvente el patrimonio de la cooperativa. Y ahí es en donde viene el tema de mantener una buena calidad del activo, de la cartera de crédito, de las inversiones, de los depósitos. Mantener una buena calidad del valor del activo. Y esa es la tarea del riesgo, de la gestión del riesgo, que no se me deteriore el activo. Y si no se deteriora el activo, estoy inmunizando al patrimonio y a la misma rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se va a evaluar? De acuerdo con los criterios de la 2421. ¿Quiénes son los que van a administrar el riesgo de la cooperativa? Responsabilidades y las funciones que tienen. Y aquí reitero lo que ya he dicho en otras ocasiones anteriores. El riesgo de crédito le pertenece al área de negocios, no es del área de riesgos. El de riesgo de tasas de interés le corresponde al área de finanzas, al jefe de finanzas, igual que el riesgo de inversiones y el riesgo de tipo de cambio se lo tuvieran. El riesgo de liquidez también está en finanzas. El riesgo legal está en el área legal. Los riesgos operativos en todas las áreas y son las que deben administrarlo. El riesgo de TI, ya sabemos, en TI, ¿verdad? El riesgo de reputación y de imagen en la gerencia. El riesgo estratégico en el Consejo de Administración. Eso debe quedar claro en el manual integral de administración de riesgos. ¿Quién es el dueño del riesgo? ¿Y qué funciones debe tener para administrarlo? ¿De acuerdo? Y vuelvo a un ejemplo que lo vivo permanentemente, no solo aquí en Costa Rica, en otros países. Se me está deteriorando la cartera. Bueno, administre cobro. Sí, todo el mundo a cobrar. Pero en algunas ocasiones, lo que se hace es colocar más para tapar el hueco. Y es peor, es meterle más leña al fuego. Que mire, tengo un problema porque no estoy generando suficiente rentabilidad y voy a abrir la cooperativa a socios que incluso son de otra naturaleza muy diferentes a las que yo atiendo. Bueno, háganlo, pero con mucho cuidado. Y para eso se necesita un perfil de riesgo. ¿Qué es lo que yo deseo de nuevos socios? Bueno, ahí entran entonces las características deseables, apetito de riesgo. Políticas y procedimientos. Bueno, sí, tenemos que administrar el riesgo y no solo el de crédito, todos los demás, bajo ciertos criterios que sean realmente consistentes. Sí, ya vi que hay dos manos levantadas. Sí, no sé cuál fue el primero. No sé, voy a proceder. ¿Con quién hablo, perdón? Luis Montero. Luis, otra vez, adelante. Con respecto a eso que hablabas de, obviamente, administrar adecuadamente la cartera. Es que al principio dijiste
que no iba a ser tan importante la morosidad, o sea, ya no le iba a dar tanto seguimiento. Yo sé que literalmente no debe entenderse así, No, no, pero me dijiste, entendiste mal, Luis. ok, Me no, porque entendiste eso mal. iba, si no es tan importante eso, entonces No, puede no, suceder claro que que una sí lo administración, es. claro, claro, puede ser que una administración se esconda en estimaciones, y eso No, no es adecuado para la eso también organización, lo entonces nada hace. más esa aclaración era. Luis, el punto mío al inicio fue que el índice de morosidad o cualquier indicador de morosidad no es un indicador de riesgo. No lo es un indicador de la calidad de la cartera, pero no es un indicador de riesgo por una razón. El riesgo de crédito ya no está en un deudor moroso, ya eso es un problema cierto, verdadero. El riesgo está en la cartera al día. ¿Quiénes de los que están al día en buen estado pueden llegar a deteriorarse? ¿Me explico, Luis? Sí, está claro, está claro. Entonces, si a ustedes en un comité de riesgo les llegan a decir, estamos con el riesgo alto, el riesgo bajo, porque el amor es alto, es baja, no, ese no es un indicador de riesgo, discúlpenme. Ese ya es un problema de calidad de cartera y me lo va a tener que resolver. Pero dígame cuáles de los que están al día se me pueden deteriorar. Ahí es en donde entra la administración de riesgo. O bien, Luis, si uno quiere detenerlo desde el inicio y no comprarse el riesgo de crédito, dígame con este asociado nuevo que me está pidiendo crédito, cuál es su probabilidad de que no me pague. Y ya entonces entra uno, mire, si es del 5%, llévese el crédito, es baja. Si es del 20%, voy a ver si le pido alguna garantía porque ya la veo alta. Y eso va a depender del apetito y riesgo de cada uno. ¿Va? Pero no confundamos un indicador de mora como si fuera un indicador de riesgo. Ese fue mi punto, es otra cosa, ¿verdad? ¿Alguien había más que quería participar? Juan, perdón. Sí. Ahí va a ser muy importante el uso de software o tecnologías que ya están saliendo al mercado para estimar. No voy a hablar con Suso un momento. ¿Alguien tiene micrófono abierto, señores? Adelante, Luisito. Sí, que decía que ya hay en el mercado tecnologías y software para estimar posibles pérdidas, ¿verdad? Y Claro, no trabajar bien. solo con lo que está ocurriendo. Entonces, es un poco probablemente lo que está, sin duda alguna, buscando la SUGEF también, ¿verdad? Sí, A la también. administración por riesgos. Esa administración de riesgo lo que busca, esa es la expresión correcta. Y si trabajamos eso, quiero que lo entiendan de esta manera. Si la cooperativa administra bien sus riesgos desde que está por originarse, ténganlo por seguro que la rentabilidad en el tiempo va a ser buena. Va a ser buena y el patrimonio va a estar protegido. Pero muchas veces, por algunos incentivos de muy corto plazo, anteponemos la rentabilidad a la gestión adecuada del riesgo. Y después comienzan a salir los problemas, ¿verdad? Tengo ejemplos, montones de gerentes que sencillamente dicen, me generan este nivel de rentabilidad de tanto por ciento y la economía en recesión. Ahí no se puede. No se puede. Es como pretender que ustedes hayan colocado mucho crédito en el año de la pandemia. Hubiera sido altamente riesgoso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque es un balance. Hasta el momento solo hemos visto rentabilidad y probablemente riesgos. Ahora, con esta evaluación y con la 210 y la 121, va a tener que subir de importancia en las decisiones estratégicas del consejo y de la gerencia. Y bueno, y la verdad no hay que marginalizarlos. Si nosotros tenemos una unidad de riesgo completamente marginada, le sale carísimo. Es solo por cumplir con la regulación y no nos va a ser útil. Ese chip mental hay que cambiarlo. Hay que ver la función de riesgos como un negocio inteligente. Y claro, hay que ver cómo se administra el riesgo. También dentro de la gestión del riesgo se va a evaluar la supervisión que el Consejo de Administración y la gerencia hacen sobre todos los que administran riesgos, no sobre la unidad de riesgos. Es sobre todos los que administran riesgos, funciones y responsabilidades. ¿Cuál es la estructura organizacional? Si el riesgo de crédito está asignado a crédito, el riesgo de los riesgos de mercado a finanzas, el riesgo de liquidez a finanzas, los riesgos operativos a los dueños de cada proceso o jefes de área.
estructura organizacional, hay un comité de riesgo en donde se discute este tema, quiénes participan, quiénes tienen voto. En la 210 se dice que, por ejemplo, el gerente de crédito puede participar en el comité de riesgo sin voto. Sí con voz, pero sin voto. Son muy pocos los que pueden tener derecho al voto en ese comité. ¿Por qué? Porque es parte interesada y tenemos que quitarle y ser juez y parte. Entonces, eso hay que estructurarlo. Probablemente ya todas las cooperativas están en esa línea, pero hay que revisar muy bien qué nos pide la 210 y la 1616. Y algo muy importante que mencionó Luis, recursos. Una manera de estrangular la función de riesgos y a la unidad de riesgos es quitarle gente. Otra manera de estrangularla es no comprarle software. Y sí, el software es necesario y es muy especializado. Si eso es así, la unidad de riesgos no va a servir para nada. ¿Ah? No es llenarla de gente, perdón. No es llenarla de gente. Es buscarle gente idónea. Y también, si hace falta un recurso humano, hay que dárselo. Pero más importante aún es, dígame si tengo software, si tengo presupuesto, si me puedo actualizar. Recursos, y eso está en la 210 y en la 1616. Y probablemente habrá que ver si hay un sí o un no ante solicitudes de recursos, que pueden ser de software, pueden ser de personal o de capacitación. Sí, adelante. En esa línea de participantes en comités, en el comité de riesgos, porque he oído otras personas académicas, ¿qué piensas de la no participación en el comité de auditoría de la gerencia ni la parte financiera? Únicamente brindan el informe y se deben de retirar. ¿Qué piensas de eso? Vamos a ver, eso operativamente yo lo veo como un problema. Primero que todo, uno podría eventualmente eliminar el conflicto de interés por votos en donde se es juez y parte, diciendo, no, el gerente participa con voz, pero sin voto. Y el funcionario que asiste presenta el informe, es verbal, se queda, pero sin voto. ¿Cuál es el problema operativo que veo? Que en la de menos surgen dudas en esos informes, el de auditoría, por ejemplo, y no hay quien las evacúe porque se retiraron. Me parece inadecuado. Ay, yo no recuerdo ningún reglamento en donde se diga que tienen que retirarse, ¿verdad? No lo recuerdo. Pero en mi opinión deberían participar. Si van a presentar un informe, son los que tienen que defenderlo y tienen que aclararlo. ¿Qué va a pasar? Entonces, que si se retiran, lo damos por informado y no hay discusión. Entonces ahí hay que tener cuidado, eso no lo veo muy bien. Es más, les doy un ejemplo para que vean hasta dónde llega esto. Por ahí hay una cooperativa acá en Costa Rica que no fue sino hasta este año que el comité de riesgos invitó a la encargada de riesgos a participar. Y le invitó porque la auditoría externa les llamó la atención, que eso no podía ser, que era parte del comité de riesgos y al gerente no le daba la gana meter a la encargada de riesgos en el comité y no la llamaba. Denme los documentos y yo los defiendo. Señores, así no funcionan bien las cosas. Y se incumple. Sí, el gerente tiene que estar en un comité para defender sus informes, no lo podemos retirar. Y si llega un informe donde se les señala una falta según auditoría, defiéndase. Si lo sacamos, solo tendremos una versión. Entonces, hay que ser equitativos, hay que ser equilibrados, no hay que marginar solo porque me cayó mal el informe de riesgos, no me gusta. Entonces, en la de menos, sigo cometiendo errores. Eso hay que eliminarlo. Vean que la gestión de riesgos sigue. Por ejemplo, aquí, cuando ya vimos recursos, ¿cómo el control de los riesgos? Pues vamos a tener que meter dentro de los procesos controles que me digan si se está cumpliendo esto y esto. No, aquí hubo un problema, tenemos que resolverlo con este control. Hay que definir controles y hay que aplicar controles. Si ponemos un límite al apetito de riesgo de crédito por algún indicador que hay que definirlo en la 210, bueno, pongamos entonces alertas y algo que me diga si lo vamos a incumplir
para poder actuar. Hay que establecer controles. No son camisas de fuerza, son controles para mejorar la gestión del proceso y evitar algo perjudicial. Para riesgos, y no solo la unidad, para todos, es vital un sistema de información gerencial. Dígame cuál es el perfil de riesgo de este cliente, y para eso hay que tener información. Dígame cuáles son sus características principales, ingresos, deudas totales o los datos que ustedes consideren importantes. ¿Cuántas operaciones ha tenido con la cooperativa? ¿Se ha atrasado alguna vez en los últimos 2 años? ¿Cuánto se ha atrasado? ¿Cuál es la probabilidad de que no pague de acuerdo con la última información del mes? ¿Cuánto es la pérdida esperada? No la NIF, la pérdida esperada. ¿Y cuánto es el capital que me está poniendo en riesgo esta operación de crédito? Como para tener una idea de la exposición de cada cliente, por ejemplo, y tener cubos de información que me permita colocarlos por sectores, por productos, por lo que sea. Análisis de cosechas, análisis de probabilidades de transición. Señores, todo eso ayuda a tomar decisiones. El asunto es que tal vez no le damos la importancia de vida o tal vez no entendamos aquello. Bueno, y hay que ir pellizcándose para que esto quede claro, porque es a cada uno de los gerentes de área el que le va a corresponder la gestión del riesgo. Compensación o remuneración. Si hay algo problemático desde el punto de vista de la gestión del riesgo, es ofrecer un bono llamado de productividad si alcanzan las metas de crédito. Y claro, está bien, pongamos metas de crédito y le damos un bono, pero metámosle un control. Porque si la dejo a la libre, como a veces sucede, la gente va a colocar y al menos se va a traer gente mala de otros bancos que están deseando quitarse a esos clientes malos. Entonces, bueno, está bien, definamos una compensación para los ejecutivos de crédito, para los gerentes, por alcanzar metas, ojalá para toda la cooperativa, pero un ejemplo, si su meta de colocar crédito es tantos millones o tanto por ciento en el año, la alcanzó, felicidades, le pago dentro de 6 meses el bono para ver cómo madura la morosidad de lo que usted colocó. Porque si esa morosidad es elevada, lo siento mucho, usted la colocó con un riesgo alto. Y si es muy buena, aquí tiene la platita, llévesela, pero hay que ponerle controles. ¿Por qué? Porque si no vamos a generar un conflicto de interés. Con tal de ganarme el bono, coloco y me olvido del análisis de riesgo. Y les doy otro ejemplo para que lo vean. Lo descubrí hace poco. En una empresa financiera, con tal de mejorar el perfil del deudor o del solicitante de crédito, dividen entre 12 el aguinaldo esperado y se lo suman al ingreso mensual para mejorar la capacidad de pago. ¿Cómo ven eso, señores? Dividen el aguinaldo antes de tiempo entre 12 y dicen, esto es un ingreso mensual que usted tiene, se lo sumamos a lo que reporta. Eso es un resultado totalmente imprevisto. O sea, es de lo peor que he visto en la práctica, de lo peor. No, es que el aguinaldo incluso es algo incierto, incluso. Y además no se devenga mensualmente. No, pero es que tenemos que mejorarle el ingreso para que se vea más bonito y darle el crédito. Qué bien. Ahorita le ponen el bono escolar también. ¿Perdón? Ahorita le ponen el bono escolar en la misma, fórmula. Y son deudores del sector privado que no lo tienen. Esa es otra posibilidad. Pero señores, es que cuando uno ve esas cosas, uno dice, ¿en dónde está la inteligencia del negocio? ¿En dónde está? Yo me voy atrás varios años, muchos. Sí, yo doy el crédito porque la garantía es muy buena. No, la garantía no es el negocio. La garantía más bien puede ser después un pasivo para la empresa. No, así no es. De el crédito siempre y cuando usted tenga certeza, en buena medida, que lo va a recuperar. Bueno, y entra toda la gestión del riesgo de crédito. Keren, usted tenía una mano levantada, ¿verdad? Hola, Juan. Bueno, mucho gusto. Hola, igualmente. Tenía una consultita ahora que hablas ese riesgo operativo. A nivel de riesgos, por ejemplo, ¿dónde se deberían de establecer ese tipo de políticas?
que por ejemplo, no se tome, que queda prohibido eso, que queda prohibido el hecho de que por ejemplo, analista le recomiende traer otra tal vez certificación de ingresos, ese tipo de cosas. Uno como riesgo sabe que obviamente son riesgos operativos. Yo lo que hago es a la hora de las capacitaciones, pues lo incentivo, pero me gustaría, yo siempre he pensado que eso debería quedar escrito en algún Sí, lado, claro, claro. pero eso, ¿dónde lo meto, digamos? Vamos Lo a ver, meto Keren. en reglamento de crédito. Ustedes, ahora tenemos 8 categorías de riesgo. A partir del 24 vamos a tener 5 con la 1.21. Entonces uno podría decir, mire, para un cliente que califique en 1, ya no se va a llamar a 1, en 1, estos son los requisitos. En 2, estos son requisitos adicionales. En 3, estos voy a pedir más certificaciones, más garantías. En 4 ya mejor ni le doy el crédito. Pero, ¿de qué va a depender la cantidad de requisitos de documentación que uno pida para mejorar el análisis? Va a depender mucho del apetito de riesgo de cada uno. Si la empresa quiere expandirse y no le importa tanto el riesgo de crédito, entonces casi que no va a pedir documentación. Ahora, si es conservadora, va a ser una empresa pequeña probablemente y va a exigir bastante. Eso queda puesto en cada una de las solicitudes de crédito, Keren, pero para solicitarlos, yo sugeriría calificarlos. ¿Quién está en 1, quién está en 2, quién está en 3 para ver qué más se le pide? Juancito, yo no me refería a eso. Digamos, yo me refería más bien a las malas prácticas que tal vez uno podría decir, bueno, queda prohibido, por ejemplo, en este caso, queda prohibido que se tome el aguinaldo y se divida entre 12 y se meta dentro de la capacidad. Bueno, pero es que eso debe estar en el manual de análisis de análisis de solicitudes, ¿de acuerdo? El de crédito. ¿Cómo? En el de crédito, ahí debe estar eso. Vea, ¿cuál es el ingreso que consideramos? El que efectivamente recibe, ¿de acuerdo? El que efectivamente recibe mes a mes. ¿Ah? ¿Y de dónde viene ese? Bueno, viene de sueldos. Perfecto, tráigame la constancia. Mire, yo también, además del sueldo por trabajador asalariado, tengo un negocio privado. Bueno, tráigame alguna constancia de ingresos de un CPA que certifique esto, ¿verdad? Entonces ya uno comienza en eso, pero, bueno, honestamente, ¿qué? Dividir el aguinaldo entre 12 y sumarlo yo nunca lo había visto en mi vida. Entonces, si a mí me hubieran puesto a diseñar el manual de cómo analizar la solicitud de crédito, yo en mi vida hubiera puesto eso. Es como decir, mire, dentro de 5 años se muere mi tía y me va a dejar tantos millones de herencia, considéremelo ya. ¿Ah? A ese extremo podríamos llegar, o bien, yo juego lotería todos los domingos, súmeme ahí la terminación de un entero. En fin, eso pues hay que ver en dónde se pone, Keren. Pero digamos, para efectos de análisis de solicitudes de crédito, uno tiene que tener claro qué es lo que entra como ingreso, qué es lo que entra como ingreso y qué se considera como deuda. Ahí debe estar. Ahora, si ahí pusieron el aguinaldo, qué cosa más fea. Eso no debe ser así. Vamos. ¿Alguien más que quiera participar, señores? Yo, don Juan, Campos de Copelecheros. ¿Cómo estás, Eliezer? Gracias a Dios, muy bien. Qué dicha, me alegro. Solo son 2 preguntas. Una es, ¿qué estadísticas hay de qué tanto de lo que se proyecta se cumple en todos los análisis de riesgos que una institución financiera hace para valorar qué tan viable o qué tan bien está una institución? Esa es una. Por ejemplo, yo proyecto que la pérdida esperada de mi cartera es tanto. Bueno, ¿cuánto de eso realmente se cumple? Y la otra pregunta es, de acuerdo a los análisis de capacidad de pago, nuestro principal activo es la cartera de crédito y es el activo más riesgoso. De hecho, prestar plata es un riesgo. Es un riesgo, claro, Eliezer. Entonces, la pregunta es, yo voy a hacer análisis de capacidad de pago con situación financiera actual, que me demuestre que la persona puede pagar, pero a mí me van a valorar esa cartera
con los ingresos futuros de este deudor, Sí, de así acuerdo a lo es. que pueda pasar de que no paga. Así es. Entonces, me parece que no veo una y otra, ¿verdad? Vamos por partes y permítame. Esas eran las dos preguntas. No, perfecto. Muy buenas preguntas. Permítanme, eso sí, aclarar lo siguiente. Eliezer es el gerente de Copelicheros, una cooperativa muy coqueta en San Carlos, muy bonita. Y permítanme decirle que realmente si hay alguien comprometido con el tema de riesgos dentro de su gestión es Eliezer. ¿Ah? Lo ha hecho muy bien. Y la cooperativa, pues, como sucede con cualquier tipo de empresa, a veces enfrenta, digamos, retos, ¿verdad? Y se han sabido superar muy bien, eso es importante. Vamos a ver, cuando uno tiene indicadores de riesgo, uno lo que está midiendo es si algo puede salir mal. Y ahí viene el que, mire, si la cartera sigue esta trayectoria, esta podría ser la pérdida esperada dentro de unos meses. Este podría ser el monto del gasto por estimaciones de crédito. Este podría ser el faltante de liquidez de aquí a unos meses, ya metiendo otro riesgo ahí. Uno los está viendo a futuro. Riesgos tiene que ver a futuro qué puede salir mal. Y además tratar de ver si puede haber una pérdida. ¿Cuál es entonces la gestión del riesgo de la institución? Evitar llegar a esos niveles de pérdidas si por nuestro apetito de riesgo el Eliezer consideramos que son intolerables, que son muy altos. Entonces, uno con el paso del tiempo le puede decir, en tu caso a Brian, el oficial de riesgos, usted me dijo que esta era la pérdida esperada, pasó el tiempo y tengo menos pérdidas. ¿Por qué no coinciden? Bueno, porque tomamos acciones. El gestor de riesgo de crédito, el gerente de crédito, tomó estas acciones, corrigió en alguna medida ciertas cosas y logramos detener o disminuir la pérdida que esperábamos. ¿Me vas entendiendo, Eliezer? Sí, sí, señor, correcto. Riesgo es para corregir. Si algo hay que no me gusta, corríjalo. ¿Ah? Y claro, entonces cuando uno comience eficazmente a corregir algo porque no me está gustando lo que estaré viendo, comienzo entonces a modificar comportamientos, acciones, procedimientos. ¿Y cuál es entonces la bondad de la gestión del riesgo? Que lo que yo esperaba y que consideraba malo, resulta que ahora es menor. ¿Por qué? Porque tomé acciones. Entonces, no es tener siquiera un modelo, es visualizar qué puedo hacer para no llegar a un punto en el que me puedo dañar. ¿Me voy dando a entender? Sí. Sí, correcto, pero eso es lo que hacemos actualmente. Eso es. De acuerdo a lo que... Eso es. Entonces, lo que me parece es que nos van a valorar o nos van a calificar por algo que pueda pasar en el futuro, que no necesariamente puede suceder. No necesariamente. Habría que ver cómo sale el cuestionario. En gestión de riesgos, ¿qué es lo que les va a evaluar la superintendencia? ¿Qué les va a evaluar? Si ya están definidas las funciones y las responsabilidades de cada uno de los dueños de riesgos. Si ya están emitidas, aprobadas y aplicadas las políticas y procedimientos de gestión. Si hay documentación y evidencia de que ustedes, Eliezer, en la gerencia y el Consejo de Administración ejercen supervisión. ¿Cómo lo van a evaluar? Bueno, dígame cuál es un cuestionario que ustedes aplican para saber si se están cumpliendo con las políticas, los procedimientos, las funciones, las responsabilidades, si participan activamente en el comité, es decir, evidencia de que efectivamente el consejo y la gerencia supervisan la gestión del riesgo en todas las áreas. Tienen definido una estructura organizacional. Aquí está, señores de su jefe. Tienen los recursos, sí. A Brian le hemos comprado esto, lo hemos capacitado, le vamos a poner una persona más o alguien más lo asiste por ahí. Bueno, ahí están los recursos ya demostrados. Control, sí, nosotros aplicamos estos controles en la originación de crédito para que no se nos vaya información de más o nos falta información. Aplicamos estos controles
Por ejemplo, en el riesgo de liquidez, la rotación de las cuentas a la vista de ahorro para saber si está controlado el riesgo de liquidez, por ejemplo. Veamos las tasas de interés si cubren los costos de los fondos, si tiene incorporado el costo administrativo y el costo de margen de pérdida. Cuestiones de esas, ¿ah? Compensación o remuneración. Bueno, si nosotros damos bonos, aquí está la planilla y aquí están los criterios para dar el bono. No es que ustedes les demuestren cuál es la proyección, pero la 210, Eliezer, sí es muy puntual en algo. Ustedes tienen, o el consejo, tiene que aprobar el presupuesto anual de estimaciones por deterioro de la cartera de crédito. Ahí sí lo pide la 210, no la 120, no esta, sino la 210. Ahora, ¿cómo proyectamos para un año adelante la 210? Esas estimaciones, en el caso de algunas de las cooperativas a las que yo asisto, y yo creo que ya lo tenemos en Copesan Marcos, ¿sí? Tenemos las matrices de probabilidades de transición mensual. Esas las proyectamos a un año plazo y ya nos da una idea del gasto de estimación. Bueno, podemos utilizar eso porque se puede defender. Otros métodos, bueno, ¿cuál podría ser las probabilidades de deterioro de cada uno de mis deudores para saber dentro de un año cómo se van a ver y aplicarles ese factor a un cálculo sobre la base de la deuda que tienen? En fin, hay mecanismos, pero en el caso del riesgo de crédito es el único que se le pide proyectarlo a un año plazo, como para verificarlo, Eliezer. Y en el caso de Copelichero ya lo tiene Brian. Ahí lo hemos estado haciendo mes a mes. Es más, lo hemos hecho junto con Ingrid también. Ir viendo a futuro cuál puede ser esa proyección. Y luego sí, en el caso del activo, realmente el activo de crédito es el que puede mostrar más riesgo. ¿Ah? Sin embargo, hay que tener un cuidado con eso. Tal vez en Copelecheros, Eliezer, el tema de que se financian productores de leche, uno podría pensar que ahí hay un mayor riesgo porque los sectores ganaderos y agrícolas usualmente lo presentan. En comparación, por ejemplo, con alguna cartera concentrada en vivienda, que es más estable, no es tan riesgosa. Pero eso va a depender en cada cooperativa de la concentración de crédito que tenga en algunos productos. Y eso en buena medida responde también al apetito de riesgo. No sé, mi amigo, si con eso te respondí, Eliezer. Sí, correcto, don Juan. Muchísimas gracias. Con Don mucho Juan, gusto. Sí, don adelante. Juan, una preguntita Sí. de plan Sí, estratégico. Nidia. Sí, Nidia. Cuando lo escucho me pongo a pensar cuando uno diseña un plan estratégico, por ejemplo, a 4 o 5 años, o a 3, no sé, va a tener, de acuerdo con lo que estoy escuchando, va a tener que ir año con año haciendo modificaciones. Está sujeto a revisión, sí. Ok, la pregunta se la formulo porque yo recuerdo que hubo épocas en que a uno le decían que los planes estratégicos eran, digamos, para cumplir a cabalidad y que si usted no lograba algo en el plan estratégico, pues simplemente lo que reportaba era una deficiencia en esa actividad. Ajá. Pero de acuerdo con lo que yo escucho, yo veo que año con año, o bueno, no sé, periodo a periodo, no sé cuántos periodos, usted va a poder ir modificando ese plan estratégico. ¿Es conveniente o cómo se haría? No, es que hay que analizar, me parece, Nidia, cuál es la causa de la desviación o la deficiencia. Por ejemplo, si la cooperativa definió el plan estratégico en el 19 o en el 2018 y pensaba colocar tanto de crédito y asociar a tantas personas nuevas, ¿qué pasó en el 2020, Nidia? La pandemia. La pandemia. Y ese riesgo es completamente inesperado. Nunca lo pudimos haber visto, jamás. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que ya no se colocó crédito, ya no había interés en otras cosas, la gente perdió el trabajo, sacó ahorros para subsistir. En fin, ahí había que revisar el plan estratégico y cuidado si no botarlo todo, porque todo cambió, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener muy claro si la deficiencia o la desviación de la meta es por un riesgo que no lo visualicé, por un riesgo que no controlé,
por negligencia de los encargados de aplicar el plan estratégico, por factores externos como la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Vean, metiéndome ahí un poquito, nadie visualizó tampoco en el mundo que una vez que la economía mundial se fuera regularizando, después de la pandemia, los fletes marítimos aumentaran como han aumentado. ¿Y qué significa eso? Que los costos de producción, los costos de consumo van para arriba. Bueno, entonces eso cambia muchas cosas en planes estratégicos de empresas, especialmente las de exportación y de importación en supermercados y todo eso. ¿Ah? Hay cosas que uno no visualiza, es prácticamente imposible, pero hay otras que uno las puede simular. Y con eso me guindo un poquito de lo que dijo mi amigo Eliezer. Ustedes han leído las noticias del volcancito en la isla canaria de La Palma, de ese volcán que está destruyendo esa isla. ¿Lo han leído, lo han escuchado, señores? Que lo tomaron para turismo también, para que la gente esté yendo a ver. Está complicado para turismo, pero sí, el volcancito está destruyendo la isla. ¿Ustedes pensarían que esa erupción, que ha sido ya prolongada y muy fuerte, puede poner en problemas a las aseguradoras, las empresas aseguradoras? Y ahí comenzamos a ver riesgos que no se han materializado en su totalidad, pero ya podemos visualizarlo. ¿Qué podría pasar? Bueno, ya ha pasado. Sí, hay aseguradoras que ya están pagando las pólizas o las casas que se destruyeron con la lava, con los automóviles. Hay aseguradoras que ya están pagando los inventarios que se perdieron, porque ya llegó la lava e incendió el supermercado. Pero ahora hay algo más grave. Ya las aseguradoras están haciendo modelos simulados de qué pasaría si se derrumba el volcán, que hay una alta probabilidad porque ya se derrumbó una pared. Bueno, si se derrumbara el volcán, produciría maremotos y tsunamis que recorrerían todo el océano Atlántico hasta llegar a Centroamérica incluso. Entonces, ¿qué pasa con las aseguradoras? Bueno, si eso es así, ¿de cuántos metros pueden ser las olas del tsunami? ¿Cuánto pueden avanzar en territorio, en tierra? En fin, ahora sí vienen las consecuencias graves. Señores, riesgo no es ser imaginativo. Riesgo es pensar en qué más se puede complicar en la vida, ¿cierto? Y eso es lo que uno tiene que plasmar en políticas, procedimientos, informes, en controles. Todo eso es lo que se puede ir pensando, es ver a futuro. Tal vez con números, tal vez sin números, pero es ver a futuro. ¿Y qué podría salir mal? Continuamos porque se nos va el tiempo, señores. Don Juan, sí, adelante. Don Juan, adelante, María. Disculpen. No, más bien disculpen un segundito, por favor, un segundito. Es que estamos a las 11:30 y teníamos programado más o menos una hora para la charla, más el espacio para preguntas. Pero estamos a las 11:30, o sea, ya hemos avanzado hora 30 y estamos a la mitad más o menos de la presentación. Entonces, que no terminamos. Por favor, que las preguntas las dejemos para el final. Mejor, por favor, guárdenlas y al final, como lo hacemos siempre, vamos a habilitar un espacio para preguntas. Muy por bien, favor, ¿está muy bien? bien. Listo, adelante. Ya vamos, señores. Vean, situación económica financiera también se va a evaluar. Dígame cómo es la estructura del capital que sostiene a los riesgos. Y ahí ya tenemos que hacer referencia a la 306. Capital de nivel normal 1, nivel normal 2. ¿Cómo está administrando las utilidades o excedentes? Bueno, aquí vamos a tener que comenzar a pensar en el rendimiento ajustado por riesgo, utilidades ajustadas por riesgo, cómo es la administración de la liquidez y cómo es la administración de la calidad de los activos. Vean que esos no son indicadores, es cómo administra la cooperativa estas áreas financieras, cómo las administra. No es decirle, mire, mi rentabilidad sobre el patrimonio fue 12%. Ya no me interesa, dígame cómo llegó a ese 12%. Vendiendo bonos con sobreprecio y generando ganancias, ese no es el negocio de la cooperativa. Eso es un acto extraordinario, pero el negocio de la cooperativa es generar intereses de crédito, pagar intereses de depósitos. No es la venta de bonos. Felicidades porque tuvo una ganancia, pero eso no es administrar la utilidad porque se da solo una vez, para darles un ejemplo, ¿verdad? Ambiente de cumplimiento. Van a valorarlos a ustedes si cumplen con la normativa.
con las regulaciones, incluso con las leyes. Y otra vez hay que definir funciones, responsabilidades de quienes deben cumplir con normas, con leyes, la estructura organizacional para valorar y hacer cumplir las leyes y los reglamentos. Es decir, vamos a ver cómo se alinean ustedes con la legalidad. ¿Ah? En nivel y calidad del capital base, siempre la suficiencia patrimonial va a entrar a ser considerada, y eso viene desde la 306, con nuevas definiciones de capital. ¿Cómo está estructurado el capital base? ¿Cuáles son las cuentas que hay ahí? ¿Cuáles son las más grandes, las más pequeñas, las más sólidas, las menos líquidas? Todo eso va a entrar ahí. Y el resultado del indicador de apalancamiento, es decir, deuda sobre patrimonio, a ver qué tan comprometidos están. Eso es en cuanto al quinto y último de los factores. Normalidad 1, aquí ya vienen los criterios. Una institución está en normalidad 1 si su capital base, de acuerdo con la 306, y que se replica en la norma 2421, está en normalidad 1. Y se le va a evaluar también si está en normalidad 1 la calidad del gobierno corporativo, de la gestión de riesgos, de la situación económica, calidad del ambiente de cumplimiento. Son calificados en nivel 1. O si hay alguno, solo uno, en nivel 2. ¿Cuál es la normalidad 2? Prácticamente la misma anterior. El nivel de suficiencia o capital base en normalidad 2. Y todos los demás criterios cualitativos estén en nivel 2 o haya uno en nivel 3. Normalidad, aquí sería la 2 también. Ahí tengo un errorcito. Cuando la entidad está ubicada en situación de normalidad 2 y se dé alguna de las siguientes situaciones, se le va a pedir un trabajito. No presentó un plan de acción eficaz para las debilidades que menciona la normalidad 2. Incumplió con los plazos de envío del plan de acción. Incumplió el plan de acción aprobado, y existiendo ese plan, no se ejecutó. Ahí cae normalidad 2, se deteriora un poquito. Normalidad 3, si ya el capital está un poquito más deteriorado, y califica en normalidad 3, y además los criterios cualitativos están en nivel 3, más deteriorados, y alguno en nivel 4. Se sigue con que se califique en normalidad 3, perdón, se está en normalidad 3 si el nivel de capital está en normalidad 2 y además la empresa, la cooperativa, no presentó un plan de acción eficaz, incumplió con los plazos, incumplió con el plan y no lo ejecutó. Vean que ahí ya estamos metiendo puramente criterios cualitativos, nada numérico. Se califica en irregularidad 1, bueno, ya cuando está, según la ley, entre 9 y 10% de la suficiencia patrimonial. El capital base se ubica en irregularidad de grado 1. Y además, los criterios cualitativos están en nivel 3, y al menos uno de ellos en nivel 4. Además, el grupo, ustedes no tienen grupos en las cooperativas, tiene déficit patrimonial. O bien se está en normalidad 3, pero se incumplen con el plan de acción, con los plazos de envío, con el plan de acción aprobado, y si no funciona el plan. Y ahí cae en irregularidad 1. Y irregularidad 2 es porque ya el capital está más deteriorado todavía. Ya es un aspecto realmente preocupante, está en irregularidad 2. Y además, cuando el grupo al que pertenece, cosa que no aplica a cooperativas usualmente, pues tiene déficit patrimonial, ¿verdad? Pero en el caso que nos interesa, se está en irregularidad 2, sí. La empresa está en normalidad 3 y no cumple con el plan de acción. Entonces ya la califican automáticamente en irregularidad 3. Y la irregularidad 3 es la intervención. Es cuando la suficiencia patrimonial está por debajo del 8%. Y ahí es intervención y no hay planes de acción, no hay nada. Cayó su jefe y la cerró. Y con eso termino, señores. Para terminar, una reflexión antes de darles espacio para seguir hablando. Señores, ahora la responsabilidad de la gerencia y del Consejo de Administración es todavía mucho más grande de la que uno puede intuir a partir de la de gobierno corporativo. Es mantener una calificación sana
que ya no es tan mecánica con los indicadores del CAMELS. Ahora es pura gestión interna de todos los aspectos administrativos, operativos, de riesgo, de organización, de procedimientos. Ya no es numérica, ya no es esa mecánica de calcúleme a ver en qué nivel de irregularidad estoy en el CAMELS. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Asumir la responsabilidad de definir un control interno eficaz para que toda la gestión administrativa funcione bien. Y dentro de esa gestión administrativa, la operativa, la de riesgos, todo lo que quepa ahí. En algunas podrá ser complicado por el tamaño que tiene la cooperativa, grande, en otras será muy sencilla, pero aún así no hay que dejarla de lado, hay que hacerla a la medida. Y quedo a la disposición de ustedes para consultas, señores. Muchas gracias, don Juan. Y nada más como para comentar, en función a lo último que dijiste, me queda clarísimo que ahora sí el esquema de supervisión basado en riesgos toma mayor fuerza, ¿verdad? Entonces va a haber mayor rigurosidad en la planificación, en la gestión y en los controles. Y lógicamente alcanzando a todos los participantes del gobierno corporativo. Una responsabilidad muy grande para el Consejo de Administración, una responsabilidad muy, muy grande para los departamentos de riesgos y lógicamente para todos los auxiliares de control, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, abramos un espacio acá nuevamente para preguntas. Por ahí estaba doña María del Carmen, que fuera sí. que... Sí, entonces, doña María del Carmen, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias a don Juan, muchas gracias a Pecoxe y muchas gracias a los participantes también. Sí, yo tengo muy claro, o sea, me quedó claro que esos riesgos son complementarios y que unos conllevan a otros. Entonces, me gustó mucho cuando cuando don Juan recalca, que no lo veamos solo desde el punto de vista financiero ni desde el punto de vista de rentabilidad. ¿Cierto? Bueno, porque incluso el riesgo reputacional, uno como asociado a una cooperativa, si se pone a hablar mal de la cooperativa, imagínense, pero si habla bien, es otra cosa, ¿verdad? Sí, sí. No, concretando, yo lo que sí quiero es que me quede muy clarito el área de riesgos, porque cuando usted iniciaba hablaba de que el gerente de riesgos y el área de riesgos son los que tienen a cargo esta gestión de riesgos, pero como todo esto es muy complementario. Ahora, dentro de esa área de riesgos, bueno, yo sé que habló de un comité de riesgos, que yo trabajé por ese tiempo en ese comité en una ocasión. Y luego yo sé que ese comité es muy completo porque tiene directores, tiene asesor, tiene de jefes de departamento, etcétera. Pero sí quiero como que me quede bien clarito quiénes conforman esa área de riesgos, por ser este tema tan relevante. Muy bien, María del Carmen, muy bien, vean. Gracias. Tenemos que separar lo que es el área de riesgo de lo que es la función de riesgo. La función de riesgo la ejercen prácticamente todos los funcionarios de la cooperativa, porque son los que generan la operativa, el negocio. Y siempre estaré reiterando el ejemplo del riesgo de crédito. Ese le corresponde administrarlo al dueño de crédito, porque él es el que genera ese riesgo. Él es el que lo enfrenta, él es el que lo debe administrar. No se vale que el jefe del área de riesgo se meta a decir qué se debe hacer con el riesgo de crédito, porque primero que todo no le corresponde, no es su función, dar crédito no es su función, por consiguiente la generación del riesgo de crédito no es responsabilidad de esa persona. Tal vez si uno lo mete a dar opiniones en esa línea, puede caer en un conflicto de interés porque él tiene que medir el riesgo de crédito. Esa persona tiene que medirlo y si él o esa persona en general lo está también administrando, la verdad no va a hacerlo bien. No va a hacerlo bien porque no tiene el conocimiento. Entonces, si separamos esos dos conceptos, la función de riesgo es completamente transversal a todos los procesos de la institución y le corresponde al dueño de cada proceso administrar su riesgo
de crédito, de finanzas, de liquidez, de tecnología. Ahora bien, el área de riesgo sí debe cumplir, de acuerdo con la 210, con ciertos requisitos muy importantes. Primero, no debe depender de la gerencia. No debe depender de la gerencia. Debe depender directamente del Consejo de Administración, y dentro de la 210 y de la 1616 está mencionada la posibilidad de que el Consejo no solo nombre a la gente del área de riesgos, sino que también los remueva. Los puede quitar también. No es competencia ni del Departamento de Recursos Humanos ni de la gerencia decir quiénes trabajan ahí y a quiénes se despiden. Eso corresponde solo al Consejo. Entonces, la independencia es absoluta por una sencilla razón. Uno, como gestor de riesgos, si yo lo viví y me fue muy bien, gracias a Dios. No tuve ningún problema. Uno lo que hace es alertar. Y entonces, si uno como gestor de riesgos depende de la gerencia, al menos la alerta no le gusta al gerente y le puede a uno ordenar quedarse callado. Y eso hay que evitarlo. Entonces, hay que tener muy claras esas responsabilidades. Las normativas lo dejan muy claro. Pero más aún que eso, y eso es algo que yo siempre estaré dándole énfasis, la importancia de la gestión de riesgos, no necesaria y únicamente del área de riesgos, sino de la gestión. Vean, señores, todavía hay personas dentro de las empresas financieras que dicen que eso no sirve para nada. Bueno, sí, sí sirve. El asunto es entender qué es lo que me está diciendo el riesgo y cómo lo debo administrar. Pero ya cuando yo escucho a un gerente o a alguien de alto rango en una empresa financiera decir que eso no me interesa, bueno, y ese es el mayor riesgo. ¿Ah? Ese es el mayor riesgo, porque que uno no analice la posibilidad de tener pérdidas en algo que va a hacer a futuro, y estamos mal. Uno tiene que meter esa parte, ese componente en la ecuación. Ahora, la función, reitero, es de todos, y eso debe quedar claro en el manual de gestión de riesgo de crédito. Perdón, del manual integral de riesgos. En todos tenemos que administrar nuestro riesgo. La unidad de riesgo es la que lo mide, alerta, puede dar alguna opinión, presenta números, nos va a decir si estamos cumpliendo con el apetito de riesgo o no, cuánto capital podríamos perder si las cosas siguen como van. Así es como lo veo, María del Carmen. Muchas gracias, muy clarito. Con mucho gusto, señora. ¿Alguien más? No sé, por ahí estaba don Esteban Marín, no sé dónde. Marín, sí. mi querido vikingo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juancito. ¿Todo en orden? ¿Qué tal todo, Esteban? Muy bien, gracias a Dios, qué bien. Me alegro mucho, me alegro. Me gustó mucho una foto que subió un día de estos porque exactamente es como dice el dicho, hay que morirse viejo, pero sintiéndose lo más joven posible, ¿verdad? Bueno, y ahí tuve que reaccionar con un plan de saneamiento porque estaba en irregularidad 2, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero ahora bueno, estoy en normalidad 1. Más que todo, don Juan y señores del foro, es un mensaje de que la norma nos está dando de una manera que me parece integral, y es que las unidades de riesgo de las instituciones tienen que ser una herramienta para la institución de manera integral. O sea, nosotros nos dedicamos no solamente a brindar escenarios de proyección y a hacer estadísticas, sino que nos dedicamos de verdad a funcionar, a ayudar, a decir en dónde está el riesgo. Ahora que estaba comentando Juan, algo muy importante en la etapa de originación de las operaciones, o sea, qué importante es tener un buen modelo para originación de crédito, ¿verdad? En donde logremos minimizar a carrera larga, digamos, la probabilidad de que no nos paguen, ¿verdad? Y eso solamente se hace en el momento del nacimiento de la obligación financiera. Entonces, tomemos a las unidades de riesgo de las instituciones como una herramienta, porque es que eso somos, ¿verdad? Y esta norma lo viene a poner más claro, eso somos. Y otra cosa, don Juan, que no sé si usted coincide conmigo, es que a la norma le hace falta un reglamento pesadito, ¿verdad? Porque sí, estamos de acuerdo. A pesar de todo y todo, no puede quedar al garete.
Digamos, no puede quedar a la menor manera Hace de... falta. Exacto. Tal vez hay que esperar lineamientos de la superintendencia, no sé. Pero sí, Exactamente. hace falta. Es más, me agarro un poquito y con eso yo creo que ya terminaríamos. En el tema de cumplimiento normativo y legal, les pongo solo un ejemplo, nada más. Hace unos años, en un banco de acá se aceptó un depósito de algunos millones de dólares provenientes de Perú. Los trajo una señora. Ese banco no hizo la debida diligencia y reforzada, porque era un monto grandecito. Se descubrió el tema que era corrupción de esta empresa constructora Odebrecht, ahí en Perú, y al banco se le abrió un proceso que terminó en una multa elevada, muy elevada. ¿Qué pasó ahí? El riesgo de no hacer cumplir las cosas. Ahí fallaron los controles, falló la inteligencia del negocio. ¿Por qué? Porque dejaron pasar una operación que necesariamente estaba sujeta a una debida diligencia. Claro que el banco soportó la multa y sigue operando y está bien. Pero ¿qué pasaría con una cooperativa si pasa por ahí algún asociado con ingresos dudosos? ¿Ah? Señores, es que el riesgo está en muchas cosas, incluso en detalles pequeños. Y ese riesgo puede comer capital y puede poner la reputación en peligro. Entonces, como dice Esteban, usémosla como lo que es un instrumento, una herramienta, y yo agrego para hacer un negocio inteligente. ¿Ah? Vean que el riesgo no es solo de crédito ni es de finanzas. Un riesgo de cumplimiento llevó a una multa elevada. Que la pagaron, perfecto, pero una multa grande al final de cuentas. ¿Ah? Cuidémonos y démosle realmente la importancia que se merece a la gestión de riesgos, dentro de la cual va la unidad de riesgos también. ¿Estamos, Dilson? Sí, señor, discúlpeme, ¿me escuchan? Sí, claro. Claro, muchas gracias, don Juan. Bueno, ya creo que aquí estaríamos cerrando ya con el ciclo también de preguntas. Agradecerle a usted, don Juan, por la exposición de este tema tan importante para nuestras entidades financieras, ¿verdad? Y a ustedes, señores, pues invitarles para la próxima semana que estamos iniciando un ciclo de charlas temáticas como lo hemos venido haciendo durante este año 2021. El tema que vamos a desarrollar a lo largo de 3 charlas, los viernes a las 10, es innovación y transformación digital. Esto se convierte en un paso esencial para la continuidad de las empresas hoy en día, principalmente con todo el tema de la pandemia, que si bien es cierto, ya vamos saliendo un poco, pero esto nos ha cambiado la forma en que nos movemos, la forma en que hacemos nuestras cosas y lógicamente pensando en nuestros clientes o en nuestros asociados, pues la forma en cómo ellos actúan, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos. Vamos a adaptarnos, perdón. Vamos a tener una primera charla que es Introducción a la Innovación Digital el próximo 12 de noviembre. El 19 estaríamos con el tema desarrollando el conocimiento de las tecnologías interactivas y cómo afectan los modelos de negocio, de nuestros negocios. Y estaríamos cerrando el 26 de noviembre con la última, que es el ADN de las organizaciones digitales. Durante la próxima semana, en los primeros días, se les va a estar enviando la invitación, entonces para que estén ahí al tanto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Agradecerles nuevamente de parte de quienes conformamos FECOPSE y desearles que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes, casi. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes gracias, a buenas todos. tardes. Gracias.